Buenas noches, por favor, vamos colocando nombre, apellido, raya presente en el chat, por favor. Y vamos prendiendo la cámara. Bueno, ¿cómo les va, compañeros? Por favor, prendamos la cámara. ¿Sí? Mientras se van conectando, por favor, vamos a ir colocando nombre, apellido, raya presente en el chat, ¿sí? Sí, por favor. Preguntas de la clase anterior. Preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Les noto ahí, Roberto. Por favor, Roberto, dígame. Ya, disculpen, sobre el taller, laboratorio. Eh, ya. La parte del desarrollo, tenemos que colocar imágenes de los programas y todo explicar con nuestras propias palabras, ¿no? Exactamente, sí. Hacer una descripción del proceso. Si para ustedes son suficientes unas 5 imágenes, las usa, ¿sí? Ya, ya, Ya no se preocupe, compañero. tengo que explicar todo el procedimiento. Exactamente. Ya. Bueno, Sí. Bueno, compañeros, ¿qué les iba a decir? ¿Alguna duda que tengan, compañeros? ¿No? Preguntas, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿Cómo le ¿Me va? escucha tal vez? Sí, sí le escucho. Una pregunta, sobre todo
la entrega de deberes. Le vi que estaba hoy hasta las 4 de la tarde. Sí, en ese caso, compañero, como ya se quedó, que sí va a ser la entrega los miércoles. No sé, ¿qué día tenemos tutorías? El jueves. Jueves quedó. Sí, exactamente. Ya le voy a cambiar. Ya, muchas gracias, Magistro. Eso era. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda? En el taller, ¿cuántas conclusiones debemos poner? Ahí había un número, compañero, en función del formato de laboratorios. Ah, ya, mínimo 8. Sí. Como hacen en grupo, 8 es sencillo. Claro. Bueno, hasta mientras les veo medios cansados, también con el frío que llovió, vamos a empezar llenando el foro de esta semana, por favor. Empecemos llenando el foro de esta semana. ¿Sí? Ya. Les doy 5 minutos, por favor. Voy a silenciar un ratito, por favor. Bueno, por favor, tienen 5 minutos el foro de la semana 2, por favor. ¿Sí? Antes de empezar. Ingeniero, buenas tardes. ¿En el foro está habilitado o está deshabilitado porque no se puede enviar nada? El foro, sí podría usted, el foro 2. No, hay un inconveniente, ingeniero, ¿Cuál? porque dice aún no se ha publicado noticias. Déjeme ver un ratito. Ahí véanle, por favor. Por favor, ahí veamos, compañeros. Ingeniero, la fecha límite está para hoy a las 4 de la tarde. No permite ¿Cuál hacer nada. actividad, compañero? Si es el foro 1, ya ese ya no. El No, es foro 2. el foro de la semana 2. El foro, no, o sea, el foro de la semana 2 estoy viendo ahorita. Dice Desde desarrollo de la... software, vencimiento miércoles 15 de junio. Porque no me permite hacer nada. ¿Me puedes compartir para ver?
Ahí, ingeniero Méndez. Ya. Déjeme revisar, por favor. Qué raro que... Ahí, por favor. Ahí. Ahí, por favor. Refréscale. Ahí, compañero, ¿ya le funcionó? No, ingeniero, todavía no sale nada. Igual está. Permítame un ratito. No sé qué está pasando, porque están los foros así. Deme un momento, por favor. El foro semana 1, veo que nadie ha publicado. Por favor. Tampoco se puede. Informe, ingeniero. ¿Qué cosa? Estaba de la misma En el forma mismo de la semana 1. Ya voy a abrir los dos foros, ¿ya? Espérame un ratito. Espérame un ratito, por favor. Ya, ahí por favor revisemos. El foro semana 1. Por favor, ahí veamos. Ahí debería funcionarles, ¿sí? No sé por qué está habiendo esos problemas con los foros. Ahí, compañeros, por favor. Ahí, De la semana 1 y que ya está. ya, de la 2, por favor. Ya, 5 minutos, por favor. Tanto la semana 1 y la 2. Sí, 5 minutos, por favor. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo le va? En mi caso estoy regresando hacia mi casa. Entiendo que el foro nos va a habilitar solamente 5 minutos o va a quedar abierto No, para completar. ahorita es para que completen porque nadie ha hecho. ¿Sí? Sí, Pero sí va a quedar abierto hasta la Sí. noche. sí va a quedar abierto, compañera. ¿Sí? Ya, gracias. Y el cuestionario de esta semana también estaba sin habilitar. Esta semana, o sea, ya se habilitó. Ya se habilitó esta semana, está el cuestionario después de que se termine la clase. El cuestionario semana 1 ya debieron haberlo hecho. Sí, ¿Sí? de la semana 1. El 2 todavía no está habilitado.
Ay, gracias. ¿Cómo les está yendo, por favor? Deja ingresar No le escucho, programa compañero. No le escucho. Que no le deja. Todos pudieron ingresar. ¿Sí pudieron? Sí, ¿Sí? que sí, sí, Ya, ya. Esperemos unos 5 minutos hasta que el resto complete.
Ya, ¿quién ya acabó, por favor? Si acabaron, por favor, coloquemos en el chat. Ok. Se acabaron, por favor, coloquen en el chat ok. Bueno, todavía faltan algunos. ¿Usted, Maite, ya terminó o estaba en camino a su casa? Y es que estoy conduciendo, estoy en No la se altura preocupe. vivo en el No se Valle de los preocupe. No se preocupe, compañera. Sí me di cuenta. Muy mal. Profe, mil disculpas de igual manera, yo todavía sigo laborando y estoy conectado desde el celular. Por favor, mil disculpas. No se preocupe, compañero. No se preocupe, tranquilo. Igual la compañera. Preguntaba por qué digo, sí entiendo, vean la complejidad. Bueno, unos 5 minutos más las personas que están con los foros, ¿sí? Sí, buenas noches. En mi casa igual me estoy transportando a mi domicilio en el bus. Ya no hay problema.
Ya, bueno, compañeros. Vamos a seguir, compañeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Quién me puede ayudar haciendo un resumen de la clase anterior? ¿No? Bueno, por favor, Roberto, ayúdenos usted. Buenas noches, Inge. La clase anterior nos dio unas indicaciones sobre el desarrollo del proyecto. Nos Ya. dijo los documentos que había que presentar. También dijo que tenemos que trabajar semanalmente, ¿no? Con esos documentos. Ya, ¿qué Ya. qué tal les fue la primera semana? Bien, bien. Por eso le estaba preguntando sobre el tema de los laboratorios, Ya, porque ya estoy avanzando con eso un poco. Eso ya, estaba todo en programación HTML. Los ya, conceptos básicos, ¿no? ya. ¿Qué nos puede ayudar con conceptos básicos? ¿Qué conceptos básicos se vio? Por ejemplo, colocar etiquetas para títulos. Ahí se ve lo H1, H2, tamaños de letra. Ya, También hay formularios. Hay para crear links a ya, otras páginas. Eso, en fin. También checkbox, labels, cajas de texto, botones. Eso pude ver en el laboratorio. ya. ¿Alguien más, por favor? Ayúdenos, Yesenia, por favor. ¿Sí me escuchas, Yesenia? Sí, ingeniero. Por favor. Vimos también sobre los conceptos de mapping. Sobre bueno, esta sería la descripción y la administración de un proyecto, que esto requiere bueno, que se requiere que tenga una estructura determinada y que tenga el POM.xml. También podría decir que debemos tener o debe existir un plugin en Maven que permite generar la estructura sobre la configuración inicial de un proyecto a partir de una pantalla. Y también, bueno, estas plantillas son llamadas también archetypes. Y bueno, y que permite que la generación podría decir, a partir de los arquetipos, que Ya. también se podría llamar archetypes. Ya. Eso. ¿Algo más? ¿No? Bueno. ¿Alguien más que nos ayude, por favor? Una tercera persona. Cristian Ruiz, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Solo se habló lo de HTML, la estructura, las instrucciones básicas, cómo crear títulos, textos, formularios. Eso en sí se habló en la anterior clase. Ya. Bueno, como mencionaba, hay varias cosas que estamos viendo inicialmente en este aspecto de introductorio. Estamos revisando ciertos conceptos, ciertos elementos que van a ser de un uso muy eficiente. ¿Sí? Que nos van a encaminar en este aspecto, como se puede decir, de
una programación diferente en Java. Bueno, otra pregunta que les tengo que hacer. ¿Cómo se organizaron en esta primera semana con el proyecto de vinculación? ¿Cómo se organizaron? Por favor. Inge, en este caso, en nuestro grupo, buenas noches con Inge, buenas noches con todos. En nuestro caso, el grupo en el que estamos es con Maite, ella es nuestro líder de grupo. Nosotros lo que hicimos fue dividirnos los documentos para el número de integrantes. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir avanzando en cada documento que nos tocó e ir mostrando entre nosotros mismos también cómo vamos avanzando para que todos tengan conocimiento de cómo se está estructurando la documentación del proyecto de vinculación. Ya. ¿Alguien más, por favor? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Del grupo 1. No le enciendo la cámara porque todavía estoy en el trabajo. Lo que se hizo es continuar algunos cambios que se tenía pendiente en la parte móvil, sobre todo porque en la parte web ya se tenía prácticamente terminado un 90%. Entonces se está definiendo algunos temas de la parte móvil e igualmente con los otros compañeros nos dividimos lo que es la parte de la documentación, lo que queda restante, ¿no? Entonces ya estamos trabajando, puliendo datos y en eso hemos trabajado esta semana. Ya, compañero, muy bien. Bueno, ¿qué les va a decir? Vamos a seguir con la materia, ¿sí? Por favor, como se mencionó, la idea es hacer una materia, o sea, no, ahorita como les mencionaba, tenemos que seguir avanzando en vinculación. También, como ya pueden ver, en los deberes ya hay una tarea que es el avance, ¿sí? El avance semanal de su proyecto. Se va a decir, ahorita mismo voy a proceder a compartir. ¿Sí? Mi pantalla. Bueno, esta es la semana 2. Tenemos como tema, vamos a seguir en la unidad 1. Tenemos lo que es el desarrollo de software 2, la asignatura, introducción a aplicaciones web. Bueno, vamos a seguir avanzando. La frase motivacional, la cual es: la gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura, lo responde, sonríe a la vida y dice, allá voy de nuevo. Tenemos aquí lo que es objetivos, adquirir conceptos básicos relacionados con programación web y las características. En este caso se orientará esta clase a herramientas ORM, ¿sí? No se preocupe, Robinson, por favor. ¿Sí? Preguntas, por favor, hasta aquí. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Inge, disculpe, Dígame. ¿puedo, o sea, en clases colocarle mi nombre y presente porque yo después tengo que trabajar? Entonces, ¿puedo hacer No le siempre eso? entiendo. ¿Cuál es su pregunta? Si es que yo puedo en clases poner mi nombre, apellido, presente, porque después me toca trabajar y no estoy, en ese rato no estoy muy pendiente de la lista. ¿Puedo hacer eso en clases? No o sea, yo sé decir al inicio, coloquen nombre, apellido, raya presente, pero no entiendo por qué otra vez la pregunta. No, es que no sabía en qué momento. Siempre al puedo inicio colocar. de clase se puede pedir, por favor, coloquen nombre, apellido, raya presente. Ya, eso. Gracias. No se preocupe. Bueno, aquí tenemos el objetivo de desarrollo sostenible, el 4, educación de calidad, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. En realidad aquí vamos a ver un poco lo que son las herramientas ORM, ¿sí? Son, como ya les menciono, en realidad estas herramientas ORM, como sus siglas lo indican, son unas herramientas
que se enfocan en sí en un modelo de programación. Este modelo de programación que permite como tal mapear estructuras de una base de datos. ¿Qué implica un mapeo? ¿Qué implica esto que estoy mencionando? Cabe recalcar que se mapea, pero bases de datos relacionales, como son SQL Server, Oracle MySQL, etc. También en este caso topamos el concepto de Relational Database Management System. En este caso, lo que se está orientando a tener una base de datos orientada a objetos. Adicionalmente, una estructura de datos de este tipo, lo que hace que vincule las entidades lógicas en el ORM de tal manera que el CRUD, como tal, se puede hacer en la parte física del software indirectamente, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a tener? O sea, la idea es que podamos tener un acceso virtual a la base de datos sin necesidad de generar un código SQL directamente, ¿sí? Cabe recalcar que tenemos algunos ORM en el mercado. Está Entity Framework, está Hibernate, está Dapper, entre otros, ¿sí? Bueno, como vemos en el gráfico de ahí, tenemos lo que es esta parte del concepto de la Java Persistent API. En realidad el Java Persistent API en realidad es un concepto, ¿sí? Que se enfoca, ¿sí? Se enfoca a la parte del mapeo. ¿Qué implica un mapeo? Como ya te digo, nosotros por un lado tenemos la base de datos, tenemos la entidad, la relación, ¿sí? Tenemos también el diagrama de clases, pero la parte del código. La idea es que este diagrama de las entidades de relación sea similar al diagrama de clases. No solo yo puedo hacer este mapeo usando lo que se podría decir Java normalmente. Ya voy a hacer igual un ejemplo con lo que sería una herramienta case llamada Power Design. Sinceramente hay mucha gente que me dice que es mucho más sencillo. ¿Sí? Preguntas, por favor. Aquí la idea es que tú estás generando una estructura de base de datos orientada a objetos o un código solo. ¿Qué implica que hay un código solo? Que en realidad tú puedes partir de la base, generar la clase o viceversa, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿No? Bueno, ¿qué tal? Dígame, compañero. ¿Trabaja solo con objetos? En realidad se trabaja solo con objetos o a la vez, como yo le digo, se trabaja en ambos sentidos, o sea, de un lado para otro o de otro lado, o sea, se puede decir de lo siguiente, o sea, de clases, de una base a una clase o de una clase a una base. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Bueno, ya voy a indicar después cómo se hace más sencillo esta parte. Aquí se hace un mapeo. Prácticamente tú, si ves aquí, este número que dice 1 a 0, esto se llama agregación o multiplicidades de clase. ¿Sí? De esto se transforma para tener aquí lo que es la relación. Aquí tenemos 1 a varios, aquí tenemos 1, 0 más, que se lee a nivel de multiplicidad. ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor? ORM. Al utilizar únicamente JDBC, tenemos el problema de crear demasiado código para poder ejecutar una simple consulta. Por lo tanto, para simplificar el proceso de interacción con una base de datos, select, insert, update o delete, se ha utilizado desde hace ya varios años el concepto de frameworks, ORM, Object
Relational Mapping, tales como Hibernate. Ya, ¿qué nos indica esta parte, compañeros? ¿Qué nos indica esta parte? Que en realidad lo que se está haciendo es un mapeo del CRUD. A su vez, también se está partiendo de un código único, llegando lo que yo mencionaba, saliendo de una clase a una base o de una base a una clase, ¿sí? Esto es mucho más sencillo aquí que como es en Java, no es tan sencillo porque tiene varias cosas, ¿sí? A relación de lo que es el Entity Framework. El Entity Framework te hace prácticamente automático. Preguntas, por favor, hasta aquí. Ingeniero, ¿y el JDBC no es para Java mismo? Sí, pero compañeros, eso solo es conexión a través de driver nativo. Driver nativo, usted se baja el driver correspondiendo de la base que usted va a usar, ¿sí? Por ejemplo, JDBC hace la conexión JDBC, por ejemplo, de MySQL, ¿sí? Se baja el driver nativo que permite vincular. O se baja lo que es para SQL Server. Eso dependerá mucho de la versión que tenga del IDE, de la compatibilidad también de la base que se esté manejando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuál es? ¿Cómo Dígame. funciona el JDBC? ¿Qué cosa? El JDBC se O sea, utiliza como para que, hacer consultas. verán, el JDBC como tal, si nosotros vamos a la definición de JDBC, ¿qué decimos de JDBC? Esto está relacionado a la conectividad de base de datos. Es una tecnología. Nosotros manejamos drivers de conexión, ¿sí? A nivel de JDBC. Cada driver depende de la liberación de código que han tenido vinculación con Java. Nosotros es que no tenemos facilidades a nivel de drivers, ¿sí? Esto se vuelve a hacer se podría decir, es que tú no puedes conectar a una base antigua. La vieja confiable, ¿cuál sería? ODBC, ¿sí? El puente ODBC. Aquí además de JDBC son las casas de base de datos que han sacado su empate o su conexión. En realidad JDBC es como un puente de conexión entre la base de datos y la parte, se podría decir, aplicativo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. Aquí hay unas características que deben cumplir. Aquí se genera a nivel de Java lo que es usando objetos POJO o POCO, ¿sí? En realidad los objetos POJO o POCO Object o POJO que también se los conoce, los objetos POJO como tal, ¿qué es un objeto POJO? En realidad, un objeto POJO, como su nombre lo dice, significa Plain All Java Objects. ¿Qué implica esto? En realidad son objetos que
tienen una característica de no extender nada, ¿sí? De no heredar. Muchas veces la característica a nivel de Java se orienta a ser tipo de objeto serializable. ¿Qué implica un serializable? Implica que va a desarrollar una interfase, va a desarrollar algún vínculo con algún objeto, algún elemento. En este caso, el vínculo que se va a generar es a nivel de una base de datos, ¿sí? Por eso, cuando tú le haces, o sea, un objeto poco o pojo como tal, en este caso lo que nosotros estamos enfocándonos a una clase que no hereda ni extiende. Sí, una clase básica, por favor. ¿Qué más te dice aquí? Configuración simplificada. Esto implica que al ser simplificada va a tener un límite, ¿sí? El límite es para que se entienda y se herede ciertos campos y no haya problema en la ejecución. Yo he mencionado que a nivel de este aspecto que es como tal esto de ir usando las bases de datos relacionales o el ORM como tal, la idea es que nosotros podamos no necesitar de manera directa de la base de datos. Nosotros tengamos el vínculo ya hecho en el sistema y usemos lo que el sistema nos brinda para hacer la interacción como tal. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Preguntas, por favor. El sistema POJO es como, digamos así, como que puede ser un VPN externo. No tanto así. O sea, simplificado sí, pero no comparado así de esa forma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? ¿De qué se trata la integración y el testing? La integración, la idea de la integración a nivel de esto es que usted tenga la facilidad de que ya teniendo esta estructura ya no se integre a la base de datos, ¿se me entiende? O sea, ya no tenga que usted estar usando muchas veces sintaxis de SQL para hacer esto. Que prácticamente pueda hacerlo de una manera más óptima, más sencilla, ¿sí? Y el testing es la prueba a nivel de conexiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Preguntas, por favor. La configuración, ¿por qué simplificada? Porque es Configuración fácil. simplificada es porque es más sencilla hacer un objeto, los objetos poco o objetos poco, al no extender ni heredar nada. Lo que generan es que no tengamos que depender de otras clases y eso simplifica la configuración. ¿Sí? Yes. Bueno, vamos a seguir, por favor. ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte? Por favor. Yo dije, a ver, Diga. características JPA, persistencia utilizando datos POJOS. Este es posiblemente el aspecto más importante de, perdón. Ya, perdón. Más importante de JPA,
debido a que cualquier clase de Java podemos convertirla en una clase de entidad, simplemente agregando anotaciones o agregando un archivo XML de mapeo. No intrusivo. JPA es una capa separada de los objetos a persistir. Por ello, las clases Java de entidad no requieren extender ninguna funcionalidad en particular, ni saber de la existencia de JPA. Por ello, es no intrusivo. Consultas utilizando objetos Java. JPA permite ejecutar queries expresados en términos de objetos Java y sus relaciones, sin necesidad de utilizar el lenguaje SQL. Los queries son traducidos por el API de JPA en el código SQL equivalente. Ya, es justamente lo que yo les estaba diciendo a nivel de esta parte. Yo les estaba diciendo que a nivel de este uso de los objetos, la idea de la simplificación es que no extendemos nada ni heredamos nada. Eso se enfoca a tener una estructura más simple, ¿sí? De fácil uso, que no tiene un enfoque tan, se podría decir, amplio pero poderoso en la vinculación con el objeto como tal, que sería la base y el objeto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a seguir, por favor. En realidad, aquí he colocado un gráfico de la arquitectura Java empresarial, ¿sí? ¿Qué implica esto de Java empresarial? Nosotros tenemos en lo que es JCF, el patrón modelo vista controlador. En lo que es la capa de negocio, tenemos Java como tal. Y en el DAO, vamos a ir hacia la persistencia con los datos y, o sea, vamos a crear clases que nos van a generar la persistencia con la base. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor? Ya. Arquitectura JPA. En la figura podemos observar el rol de JPA en una arquitectura Java empresarial. Esta tecnología aplica directamente en la capa de datos, la cual se encarga de tareas tales como recuperación de información a través de consultas, select, manejo de información de objetos Java en las tablas de base de datos respectivas, insert, update, delete, manejo de una unidad de persistencia, persistence unit, para la creación y destrucción de conexiones a la base de datos, manejo de transiciones respetando el esquema de propagación definido en la capa de negocios en los JVS de sesión, portabilidad hacia otras bases de datos como un impacto menor, así como bajo acoplamiento con las otras capas empresariales, entre varios temas más. Bueno, en realidad esta parte de la arquitectura JPA nos ayuda a que sea más sencilla las consultas, como ya se menciona ahí. Adicionalmente, se lo haga con un manejo más, se podría decir, dinámico de lo que es el CRUD básico. Adicionalmente, la unidad de persistencia nos va a generar una conexión a múltiples bases de datos, ¿sí? Adicionalmente, vamos a tener una parte de los conocidos EJB. ¿Qué implica un EJB? Un EJB a nivel de Java, como sus siglas lo dicen, se llama Enterprise Java Bean. En realidad es un componente que se ejecuta a nivel de contenedor. Y esta parte como tal, ¿qué se enfoca? Que nosotros a nivel de un EJB, ¿qué vamos a tener? Podemos hacer un acceso que nos genera un estándar por el lado del servidor. Prácticamente un JB va a ser la interacción con el servidor, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? La portabilidad, la idea de la portabilidad es que con una misma conexión se logre este enlace. Algo de esto que ya ha sido más simplificado es el uso de Kubernetes. No sé si han usado Kubernetes o Docker, ¿no?
En realidad esta configuración ya está, ya queda como establecido, te manda ya la raíz de la configuración a nivel de Kubernetes o Docker, ¿sí? Lo cual ya hace que la portabilidad sea más sencilla, se cree una carpeta tal como el nombre que tú le mandas, como tú le enfocas, para que en realidad no se ahorre este aspecto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, por favor. ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Aquí también tenemos unos conceptos llamados de DAO. Data Access Object es un patrón que define en realidad la interfaz con las operaciones comunes. Nosotros podemos definir DAO de persona, agregar persona, eliminar el CRUD de una persona. También sería, es que definimos a más de persona, por ejemplo, empresa, hacer el DAO, la modificación, la eliminación de persona. También tenemos los DTO, que son Data Transfer Objects. En realidad, en este patrón definimos una clase como tal, con sus atributos, con lo que vamos a transmitir a las siguientes capas. Preguntas, por favor, hasta aquí. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una entidad POJO, de una clase POJO o POCO. Mira, tú usas estos tags, por ejemplo, @entity. Si es que es también ID, @ID, @generate_value, que es un valor generado, @column, en este caso que van a ser esto tipo column, donde no va a ser nulo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Qué tenemos aquí? Como yo les mencionaba, tenemos una clase llamada POJO, que tú ves que es simple, no extienden, no hereda nada. Tiene estos tags o estas etiquetas. Tú tienes que definir desde la clase poniendo @entity. De ahí lo que va a ser considerado como ID o como clave se pone @ID, @generate. ¿Sí? @column, no label igual false. ¿Sí? Y luego se define tal cual lo que se tiene. ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor? Clases de entidad. En las primeras versiones de J2EE existía el concepto de Entity Beans para el manejo de persistencia. Sin embargo, esta tecnología resultaba complicada para sistemas del mundo real, resultando en un bajo performance. Asimismo, realizar consultas utilizando los objetos Entity era muy complicado. Se necesitaba un servidor de aplicaciones Java
para ejecutar un EJB, tipo Entity que no existían pruebas unitarias y por lo tanto cualquier cambio en nuestro código implicaba un nuevo deploy, consumiendo mucho tiempo simplemente en probar nuestro código de persistencia, entre varios detalles más. Sin embargo, el concepto de los Entity Beans era muy bueno desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Hibernate fue uno de los primeros frameworks en incorporar muchas de las características que podemos utilizar al día de hoy como JPA. Hibernate simplificó por mucho la tecnología de los DJB de entidad y aunque no es un estándar en muchas aplicaciones Java, escoger Hibernate es garantía de un excelente framework de persistencia. Ya. Gracias, compañero. Bueno, en realidad aquí algo que hemos explicado, aquí la idea es orientarse a un framework. Hay algunos, se menciona Hibernate. Hibernate como tal, lo que nos permite es que esto en algunos casos salga más automático. Hay casos también que, como te menciono, hay cosas que pueden darse a nivel de una programación, como yo mencionaba en cursos anteriores. Yo puedo, digamos, hacer ciertas partes, ¿ya? En un framework que yo desee, pero esas partes, ¿qué serán? Serán adaptables a lo que es este aspecto de la programación. Muchas veces hay gente que no les gusta, ¿sí? Que se genere de la forma tal, ¿sí? ¿Ya? Pero el framework se adapta y como yo sé decir, que se maneja con Eclipse. ¿Me entienden? Hay gente que le gusta hacer con NetBeans, otros con Hibernate. Depende, no depende mucho a veces del estilo que cada quien tenga, ¿sí? También aquí hay que considerar que se puede manejar conceptos heredados, pero ya a nivel de un framework específico, o sea, Toplin, JDO, entre otros. Adicionalmente, esta parte de la Java empresarial, ¿sí? ¿Qué nos hace que tengamos una administración más eficiente? ¿Sí? ¿Y esto qué implica que sea eficiente? Que se pueda aplicar pruebas unitarias, que se pueda medir la consistencia del código. ¿Sí? Preguntas, por favor. Dije, ¿usted qué framework recomienda usar para Java al momento de programar algo empresarial? Verán, yo por experiencia siempre hay una cadena de aprendizaje a nivel de frameworks. ¿Qué implica una cadena de aprendizaje? Hay personas que cuando tú aprendes Java comienzan con JCreator. JCreator es un framework, un IDE bastante básico de Java que lo que te hace es aprender a mandar código, aprender a estructurar clases, no tiene más allá de una inclusión de librerías, ¿sí? Y luego está, ¿qué más está? Está, por ejemplo, NetBeans. No sé si han manejado, ¿quién ha manejado NetBeans? ¿Alguien que ha manejado NetBeans? ¿No? Yo he manejado, pero hace mucho tiempo. Ya. Por ejemplo, esto es una escala de aprendizaje, compañeros. ¿Por qué? Hay personas que se les hace más difícil manejar un Eclipse, ¿ya? Yo recomiendo que se comience primero con un IDE que nos indique estructura, sea en este caso JCreator. Luego pasar a un NetBeans como tal.
y luego pasar un Eclipse y ahí un Hibernate, un Spring Boot, ¿sí? Siempre siguiendo una cadena de aprendizaje. ¿Por qué? Porque después es un poco abstracto entender cómo está ciertas cosas, ¿ya? Y eso genera problemas. Aquí, ¿alguna duda adicional, por favor? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Yo les diría que vayamos, pero poco a poco. Nada más es la recomendación para manejar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿No? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un gráfico de JPA con Entity Manager. Prácticamente aquí lo que se ha incluido lo que se llama el Entity Manager y también el concepto de lo que es la persistencia como tal. Aquí decimos que la persistencia que crea un Entity Manager Factory y esto puede ser configurada por una unidad de persistencia, la cual crea una persistencia en un concepto. El Entity Manager Factory crea el Entity Manager, lo cual maneja una persistencia. Aquí lo que se está haciendo es generando varias unidades de persistencia para administrar las entidades generadas a partir del clase. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor, de aquí? Yo dije, Ya, siga, compañero. Entity Manager. En la figura podemos observar el API JPA, la cual tiene como elemento principal al objeto de Entity Manager, siendo este una interfaz. Una implementación de esta interfaz es la que realmente ejecuta el trabajo de persistencia, sincronización con la base de datos, transaccionalidad, validación de mapeo, conversión de código Java a SQL, entre otras tareas. Por lo tanto, una clase Entity desde el punto de vista descrito anteriormente es tan solo una clase Java normal, la cual al vincularse con el Entity Manager se persiste en la base de datos. El objeto Entity Manager se obtiene de una fábrica de objetos conocida como Entity Manager Factory. Y este objeto se asocia con un proveedor JPA, pudiendo haber seleccionado entre varios proveedores según la implementación de JPA escogida Invert, Eclipse Link, Open Java OpenJPA y etcétera. Ya, muy bien, compañero. Muy bien, compañero, vamos a seguir aquí. En realidad aquí la idea es que se convierta, que se haga una sincronización de la base de datos y se convierta como tal, ¿sí? La parte de tener una base de datos hacia una clase y de la clase a la base de datos, ¿sí? ¿Esto qué implica como tal? Nosotros estamos haciendo una clase Java normal, la cual se va a vincular con Entity Manager, la cual lo que va a hacer es persistir, o sea, generar un enlace que no toque actualizar a cada rato con la base de datos, ¿sí? Y aquí ¿por qué se llama Entity Manager Factory? Porque vamos a tener una fábrica de objetos, es decir, que se va a generar objetos cada vez que se requiera. Yo únicamente no puedo hacer una conexión solo con una base. Podría hacer con más de una base, ¿sí? Preguntas hasta aquí.
¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un pequeño código. La idea de manejar esto a nivel persistencia. ¿Qué nos da esta parte? Nosotros tenemos lo que es un objeto, aquí puede ser cualquier tipo de variable. Y aquí lo que se va haciendo es definir la entidad a nivel llamada factory. En este caso, nosotros hemos puesto persona service, un servicio de persona. En realidad, lo que desde aquí se va a generar el enlace con la persistencia en la base. Aquí, mira, lo que se está haciendo aquí es mandando esta parte de factory al manager. Y aquí, creando la persona, la clase persona, que sería una clase tipo poco o pojo. Y aquí generando la persistencia. El rato que yo genero la persistencia, yo tengo que abrir un archivo llamado .xml, el cual va a tener esta estructura. Primeramente, yo tendré que aquí mandar el driver a nivel de la property. Tendré que mandar la cadena de conexión, la persistencia a nivel usuario, a nivel password, para generar el vínculo. Preguntas hasta aquí. ¿No? ¿Quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor? Ayúdenos, Roberto, por favor. ¿Sí me escucha, Roberto? Roberto Tuapanta, ayúdeme, por favor. ¿Está por ahí, Roberto? Entonces, Yesenia, por favor, ayúdenos leyendo. Yesenia, ayúdenos leyendo entonces, por favor. Unidad de persistencia. Para realizar la configuración de la unidad de persistencia, se debe utilizar un archivo XML llamado persistence.xml. El nombre del elemento persistence unit indica el nombre de la unidad de persistencia. Y es muy importante recordarlo, ya que es el nombre que utilizaremos en nuestro código Java al momento de utilizar el objeto Entity Manager Factory. El atributo transacción type especifica el tipo de transacción. Bueno, mil disculpas, por favor, tuve un corte de luz. Sí, vamos a seguir. Sí, por favor, mil disculpas. Por acá donde estoy cayó un fuerte rayo y lamentablemente se fue. Pero ahorita ya regresamos. Aunque sea con datos, pero se regresa. Sí, mil disculpas, por favor. Vamos a seguir. Bueno. Compañera Yesenia, ayúdenos leyendo, por favor, esta parte, ¿sí? ¿Está Yesenia por ahí? Ingeniero, presente. Ayúdenos. Unidad de persistencia. Para realizar la configuración de la unidad de persistencia, se debe utilizar un archivo XML llamado persistence.xml. El nombre del elemento persistence unit indica el nombre de la unidad de persistencia y es muy importante recordarlo, ya que es el nombre que utilizaremos en nuestro código Java al momento de utilizar el objeto Entity Manager Factory. El atributo transacción type especifica el tipo de transaccionalidad
que se utilizará, pudiendo seleccionar JTA como el proveedor. Bueno, en realidad aquí la idea es especificar prácticamente los atributos que se menciona aquí. Como tú ves, no sé si ustedes hicieron persistencia con Entity Framework, es mucho más simple, ¿sí? Microsoft da mucho más simple, aquí es que como que te da muchas vueltas. La idea aquí prácticamente es tener lo que se llama especificar qué unidad de persistencia vamos a hacer, el nombre, desde qué punto va a salir, ¿sí? Eso va a generar una estructura más estable a nivel de este aspecto. ¿Qué tenemos aquí? Adicionalmente, nosotros con tal de tener Java Standard Edition, ya podemos especificar la clase de entidad, ¿sí? Y nosotros aquí lo ubicamos en donde dice meta inf persistence.xml. Más o menos esta es la idea de un ejemplo de unidad de persistencia. Es verdad que aquí, pero aquí se genera como interfase. Por eso sale implements, ¿sí? Personal service, como que tú estás consumiendo el servicio de la persona. Aquí a nivel general tú también pones el contexto que va a ser, o sea, la unidad se va a llamar personal service. Aquí vamos a especificar un entity manager llamado EM. Vamos a tener todos estos métodos, agregar, encontrar, modificar y eliminar. Solo trabajamos con EM, mira, em.persistPersona, es decir, estamos haciendo mención a persona, pero aquí en el agregar, aquí también find, buscar por ID. Como tú ves, hasta el código como que se simplifica un poquito más. Mira. Modificar persona, ¿cómo va a ser? Si es diferente, pongo set nombre. Retorno persona. Aquí debo también tener el método set, que sería de la clase como tal. Aquí se está implementando una clase llamada service bin. O sea, solo es un nombre, pero estamos cogiendo de la clase que sería la persona normalita, la persona poco. ¿Sí? Y aquí por ende, el eliminar. Aquí vemos que a nivel de eliminar está también relacionado con una clase empleado, ¿sí? Y donde se busca a nivel de persona. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, por favor? ¿No? Bueno, vamos a seguir, por favor. ¿Quién me quiere ayudar leyendo esta parte? Por favor, Roberto, si está por ahí, Roberto. ¿No? Ricardo Armas, por favor. Buenas noches con todos. A ver, inserción. Para persistir una entidad se utiliza el método persist del Entity Manager. Con este método podemos generar un registro en la base de datos. Este registro no será guardado hasta haber concluido la transacción commit. Recordemos que los métodos de sesión bin son transaccionales por default. Esto implica que al terminar de ejecutar el método agregar persona y al ejecutarse en un contenedor empresarial Java, en automático se realizará el commit. En lecciones posteriores revisaremos el tema de transacciones dentro y fuera de un servidor de aplicaciones. Búsqueda. Una vez que tenemos un objeto persistido, podemos recuperar la información del registro de la base de datos utilizando el método find del objeto Entity Manager. Y basta con especificar el tipo, clase y el ID, llave primaria, que estamos buscando. Bueno, aquí prácticamente lo que nos está haciendo es mención a la parte anterior, al código que teníamos aquí. En realidad aquí solo se está manejando, o sea, cosas directamente, se está manejando el Entity Manager como filtro para enlazar lo que es estos estados. Aquí tenemos un stateless, el stateless como tal, en lo que es un service bin. ¿Qué genera un stateless? Un stateless como tal en Java
Es una anotación que nos ayuda a convertirnos en un JB, un Enterprise Java Bean. Y nos indica que es un contenedor. O sea, prácticamente estamos diciendo que esto es la interfase y es un contenedor que va a sacar estos datos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí a nivel modificación? La idea de la modificación, nosotros tenemos por aquí, mira, modificar nombre, lo que estamos mandando son parámetros. Y la idea es, aquí, si es que tú tienes un parámetro más para modificar, aquí ponerle el set para hacer la modificación. ¿Sí? La eliminación es igual, o sea, usamos una eliminación por código, en este caso se está manejando por ID, que es el código. Preguntas, por favor, hasta ahí. Bueno, por favor, el día que tenemos, el miércoles, ¿qué día tenemos? Jueves, ¿cierto? Jueves. Sí, jueves, sí. Ya. Verán, compañeros, como yo les mencionaba, la materia vamos a hacerle bastante relajada, ¿sí? Para que no te interrumpa un poco con vinculación. Entiendo la carga de vinculación, ¿sí? ¿Sí? Por eso vamos a hacerla así, relajada. El día jueves hablaremos de laboratorio, hablaremos de vinculación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está bien las cosas? ¿Se está llevando bien? Sí. Como me escribían ahora temprano, sí se dio oportunidad a las personas que me escribían, pero por favor, si me demoro un poquito en responder, es porque a veces estoy manejando, sí, y a veces sí es un poco difícil. ¿Sí? Y también estaba medio afónico, por eso no podía responder tan rápido. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? Adicionalmente, ¿qué inconvenientes tienen con alguna otra materia? Porque como soy tutor de este curso, la idea es conocer qué está pasando. ¿Sí? ¿No? ¿Sí se está llevando bien? Y como recién iniciamos el segundo parcial, no teníamos nada de inconveniente. Ya. Igualmente. Yo tengo una consulta. Buenas noches. Dígame, ¿cómo le va, Maite? No, o sea, yo sí les entiendo, el tráfico de Quito está hecho en pedazos. Literal, a la hora que ustedes salen, por eso yo me comprometí a tener paciencia hasta que lleguen, hasta que todo, no hay problema. Sí, yo como mencioné, estoy cediendo por mi lado. Sí, dígame, Maite. Sí, yo quería consultarle. Teníamos en el semestre pasado y hace un semestre adicional que nos cobraron unos $20 de un rubro de algún material que no sabemos de qué se trata. No sé si usted nos puede ayudar con ese tema. Ya, déjenme averiguar, ¿sí? Debe ser de alguna certificación. Más o menos puede ser de algo de Cisco, alguna cosa de esas. ¿Sí? Sí, justamente es de Cisco, pero este semestre nos volvieron a cargar ese rubro. Ya, verán, déjenme averiguar porque en realidad yo desconozco cómo está eso, ¿sí? Pero yo voy a preguntar cómo está eso, que hay un valor que les cobraron ahora extra de lo que es, o sea, algún curso, alguna cosa. Yo voy a averiguar, ¿sí? Sí, porque no hemos recibido ninguna certificación de estos dos cobros que nos han hecho en 2 semestres. Entonces no sabemos a qué corresponde. Ya. No se preocupen. O sea, yo sí entiendo porque es que no sabes. En realidad yo voy a averiguar el día de mañana. Hágame por si acaso acuerdo, Maite. ¿Sí? Tipo 10, por ahí, ¿sí? Ya, no hay problema. Entonces, compañeros, quedamos hasta aquí. Protéjanse del frío. Muchos ya estamos afónicos, pero igual. Ya, seguimos ahí. ¿Sí? Y cuídate del COVID. Nos vemos, compañeros. Que pasen bien. Gracias, ingeniero. Gracias.